Hola, mi nombre es Sonia y hoy hablaremos acerca de la explicación de las leyes de los gases. Para entender esto mejor, será explicado por medio de ejercicios. Comenzaremos con un ejercicio muy simple, que es el de la ley de Boyle. En este solamente se utiliza la presión y el volumen. Aquí está un ejercicio que dice: una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 miligramos de mercurio, y la pregunta o lo que se desea investigar es cuál es el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio. Si su temperatura se mantiene constante. Esto da como resultado 7.69 litros, utilizando la fórmula, que es presión por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y aquí despejamos lo que es el volumen 2. Y así obtenemos el resultado. El siguiente ejercicio es la presión de aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio a 45 grados centígrados. Lo que se desea investigar es la presión del gas, considerando una temperatura de 125 grados y un volumen que está constante. Aquí se utiliza la fórmula de presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, y como está pidiendo la presión, despejo la presión 2 porque ya tenemos una presión. Entonces esto da como resultado 575.72 milímetros de mercurio. Esto porque se eliminan los grados centígrados y obviamente no nos están pidiendo temperatura, sino presión. Avanzamos con la ley de Charles. En este se ocupa el volumen y la temperatura. El ejercicio dice que se tiene un gas a una presión constante de 560 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está a 69 grados centígrados. Aquí no se utiliza la presión, pues su misma fórmula lo dice, que solamente es volumen y temperatura. Lo que se desea investigar es el volumen, que esta ocuparía a una temperatura de 13 grados centígrados. El volumen aquí se despeja la fórmula y queda volumen 2 igual a 19.23 centímetros cúbicos, porque no me está pidiendo temperatura y como dice su fórmula tampoco utiliza presión. Entonces el resultado final es de 19.23 centímetros cúbicos. Pasamos a otro ejercicio, que es la ley de Lusac. En esta solamente se utiliza presión y temperatura, es decir, aquí no saldrá el volumen. Esta dice que la presión del aire en un matraz cerrado, esta es la misma que ya explicamos anteriormente. Entonces pasaremos a la de Gay-Lussac, que es otra, pero que dice: una masa dada en un gas en un recipiente recibe una presión absoluta de 100 atmósferas, su temperatura de 57 grados centígrados y ocupa un volumen de 360 centímetros cúbicos. Lo que se desea investigar es la presión absoluta del gas. Entonces, aquí la fórmula es presión 1 sobre temperatura 2 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Colocamos los datos que nos da el mismo problema y resolvemos con la fórmula. Entonces nos da presión 2 igual a 7.606 atmósferas, porque nos está pidiendo la presión de un gas. Para terminar, tenemos un ejemplo de la ley general, donde se utilizan los tres términos, que son temperatura, volumen y presión. En el problema dice: calcular el volumen que ocupará 75 litros de aire a 4 atmósferas y 100 grados centígrados.
que pasan a condiciones normales. Aquí la presión es igual a una atmósfera, que sería la presión 1, y la temperatura es a 0 grados centígrados, que sería la temperatura 2. Entonces, igual que anteriormente, se sustituyen los parámetros y la fórmula general es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 2 igual a presión 2, aquí la pueden observar, presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, lo que quiero sacar es el volumen 2, entonces sustituyo, despejo la fórmula y me queda presión 1 por volumen 1 por temperatura 1 sobre temperatura 2 más presión 2. En las operaciones se sustituyen los datos y me da como resultado volumen 2 igual a 219.57 litros. Aquí pueden observar que a la temperatura se le suman 273, que esto se le suman porque son de los 273 grados kelvins. Y esto sería todo. Gracias.